Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Así lo he escuchado. En cierta ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Yeta, cerca de Savatthi, en el parque de Anathapindika. Estando allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras: Bhikkhus. Sí, venerable señor, respondieron los monjes. Y el bienaventurado continuó: Bhikkhus, voy a enseñarles la destrucción de todas las contaminaciones. Escuchen y presten atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los bhikkhus. Y el bienaventurado dijo lo siguiente: Monjes, yo afirmo que la destrucción de las contaminaciones es para alguien que conoce y ve, no para alguien que no conoce ni tampoco ve. ¿Y qué es lo que conoce y que ve, monjes? La apropiada atención y la atención no apropiada. Cuando uno atiende inapropiadamente, entonces las contaminaciones que aún no surgieron surgen y las que ya surgieron se acrecentan. Pero cuando uno atiende apropiadamente, entonces las contaminaciones que aún no surgieron no surgen y las que ya surgieron son abandonadas. Monjes, existen contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la observación, otras que deben ser abandonadas a través de la restricción, otras que deben ser abandonadas a través del uso, y existen contaminaciones que deben ser abandonadas a través del endurecimiento. Existen contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la evitación. Existen contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la eliminación y existen contaminaciones que deben ser eliminadas a través del desarrollo. ¿Y cómo, monjes, deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la observación? Bueno, he aquí el no instruido mundano que no tiene en consideración a los nobles, ni es versado ni en la disciplina ni en su dama. No tiene en consideración a los virtuosos, ni es versado ni disciplinado en su dama. No comprende qué cosas corresponde atender y qué cosas no corresponde atender. Siendo así, atiende las cosas que no corresponde atender y no atiende aquellas que corresponde atender. ¿Y qué cosas son las que no corresponde atender y que sin embargo las atiende? Estas son todas aquellas cosas que cuando las atiende, las contaminaciones del deseo sensual que aún no han surgido, surgen y las que ya han surgido se incrementan. Las contaminaciones del deseo por la existencia que aún no ha surgido, surgen y las que ya han surgido se incrementan. Las contaminaciones de la ignorancia que aún no han surgido, surgen y las que ya han surgido se incrementan. Estas son las cosas que no corresponde atender y que sin embargo Él las atiende. ¿Y cuáles son esas cosas que corresponde atender y que sin embargo no las atiende? Estas son todas aquellas cosas que cuando las atiende, las contaminaciones del deseo sensual que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las contaminaciones del deseo por la existencia que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las contaminaciones de la ignorancia que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Monjes, estas son las cosas que corresponde atender y que sin embargo no las atiende. Atendiendo las cosas que no corresponde atender y no atendiendo aquellas que corresponde atender,
ocurren ambas cosas. Las contaminaciones que aún no han surgido surgen y las que ya han surgido se incrementan. Y esta es la manera de atender inapropiadamente. ¿Existía el yo en el pasado? ¿No existía el yo en el pasado? ¿Quién era yo en el pasado? ¿Cómo era en el pasado? Habiendo sido esto, ¿qué fui en el pasado? ¿Existiré en el futuro? ¿No existiré en el futuro? ¿Quién seré en el futuro? ¿Cómo seré yo en el futuro? Habiendo llegado a ser, ¿qué seré en el futuro? O bien está internamente perplejo en relación al presente pensando, ¿existo? ¿No existo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿De dónde viene este ser? ¿Hacia dónde va? Y mientras atiende inapropiadamente de esta manera, uno de los 6 siguientes puntos de vista surge en él. El punto de vista según el cual yo tengo el ser, surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual yo no tengo el ser, surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el ser con el ser, surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual yo percibo el no ser con el ser, surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el ser con el no ser, surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el no ser con el no ser, surge en él como algo establecido y verdadero. O también puede sostener el siguiente punto de vista. Es precisamente mi ser, el que habla, siente y experimenta aquí y allá el resultado de las buenas y malas acciones. Y mi ser es permanente, eterno, perpetuo, no sujeto a los cambios, y va a permanecer para siempre. Este especulativo punto de vista se llama el matorral del punto de vista, el desierto del punto de vista, la contorsión del punto de vista, la vacilación del punto de vista, el encadenamiento del punto de vista. Encadenado por las cadenas de su punto de vista, el mundano no instruido nunca se libera del nacimiento, de la vejez ni de la muerte, del dolor, lamentación, pena, tristeza y desesperanza. No se libera del sufrimiento, eso lo afirmo yo. Monjes, el instruido, noble discípulo tiene en consideración a los nobles, es versado y disciplinado en su dama, tiene en consideración a los virtuosos y es versado y disciplinado en su dama. Él entiende qué cosas corresponde atender y qué cosas no corresponde atender. Siendo así, atiende las cosas que corresponde atender y no atiende a aquellas que no corresponde atender. ¿Y cuáles son estas cosas que no corresponde atender a las cuales él no atiende? Estas son todas las cosas que cuando las atiende, las contaminaciones del deseo sensual que aún no han surgido, surgen. Y así todas las contaminaciones de la ignorancia son abandonadas. Estas son las cosas que corresponde atender y que las atiende, no atendiendo las cosas que no corresponde atender y atendiendo aquellas que corresponde atender. Ocurren ambas cosas. Las contaminaciones que aún no han surgido no surgen y las que ya han surgido son abandonadas. Él atiende apropiadamente. Esta es la insatisfacción. Él atiende apropiadamente. Este
es el origen de la insatisfacción. Él atiende apropiadamente. Este es el cese de la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el sendero que conduce al fin de la insatisfacción. Y mientras atiende apropiadamente de esta manera, estas tres cadenas son abandonadas: el punto de vista de la identidad personal, la duda y la adherencia a los rituales y ceremonias. De esta manera, monjes, deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la observación. Bhikkhus, ¿y cómo deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la restricción? He aquí que el monje, reflexionando sabiamente, permanece con la facultad del ojo restringida, mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien cuya facultad del ojo no está restringida. Estas contaminaciones, la irritación y la calentura, no surgen en alguien que permanece con la facultad del ojo restringida. Reflexionando sabiamente, permanece con la facultad del oído restringida, con la facultad de la nariz restringida, con la facultad de la lengua restringida, con la facultad del cuerpo restringida y con la facultad de la mente restringida. Mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien cuya facultad de la mente no está restringida, estas contaminaciones, la irritación y la calentura no surgen en alguien que permanece con la facultad de la mente restringida. De esta manera, monjes, deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la restricción. ¿Y cómo deberían ser abandonadas las contaminaciones a través del uso? Pues bien, he aquí el monje que, reflexionando sabiamente, usa la vestimenta exclusivamente para protegerse del frío, para protegerse del calor, del contacto con las moscas y mosquitos, del viento, del sol y los reptiles, también para cubrir sus partes íntimas. Reflexionando sabiamente, no usa los alimentos obtenidos de la limosna para entretenerse, ni para embriagarse, ni para empacharse ni embellecerse, sino exclusivamente para sobrevivir y continuar con su cuerpo, poniendo fin a la sensación de disconformidad de esta manera, y realizar la vida santa pensando así: voy a poner fin a esta vieja sensación de disconformidad por el hambre, sin que una nueva sensación de esta clase aparezca. Así, voy a morar intachable, saludable y tendré una vida confortable. Reflexionando sabiamente, usa su alojamiento exclusivamente para protegerse del frío, del calor, del contacto con las moscas y mosquitos, del viento, el sol y los reptiles, también para protegerse de las inclemencias del tiempo y disfrutar de la reclusión. Reflexionando sabiamente, usa las medicinas exclusivamente para curarse de la enfermedad y protegerse de las sensaciones desagradables y alcanzar los beneficios de una buena salud. Mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no usa las medicinas de esta forma, estas contaminaciones, la calentura y la irritación, no surgen en alguien que las usa así. De esta manera, bhikkhus, deberían ser abandonadas todas las contaminaciones a través del uso. ¿Y cómo deberían ser abandonadas las contaminaciones a través del endurecimiento? He aquí que el monje, reflexionando sabiamente, soporta el frío y el calor, el hambre y la sed, el contacto con las moscas y los mosquitos, el viento, el sol y los reptiles. Se endurece a las malas lenguas, a las palabras inoportunas y a las sensaciones corporales que surgen acompañadas del dolor,
el tormento severo, las heridas penetrantes, el desagrado, la aflicción y el peligro de muerte. Mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no se endurece a semejantes cosas, estas contaminaciones, la calentura y la irritación, no surgen en alguien que se endurece con ellas. De esta manera, deberían ser abandonadas las contaminaciones a través del endurecimiento. Bhikkhus, ¿y cómo deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la evitación? Pues bien, he aquí el monje que reflexiona sabiamente evita al elefante salvaje, al caballo, al perro salvaje, a la serpiente, a la parcela de zarzamora, al abismo, al precipicio, al pozo ciego y a la alcantarilla. Reflexionando sabiamente, evita sentarse en los asientos inapropiados, visitar los lugares inapropiados y asociarse con las malas compañías, las cuales podrían resultar sospechosas de mala conducta para sus amigos en la vida santa. Mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no evita semejantes cosas, estas contaminaciones, la calentura y la irritación no surgen en alguien que las evita. De esta manera, deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la evitación. Bhikkhus, ¿y cómo deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la eliminación? He aquí, monjes, que reflexionando sabiamente, él no tolera que surjan en él pensamientos de sensualidad, los abandona, los destruye, los disipa y los aniquila. No tolera que surjan en él pensamientos de maldad, de crueldad, estados mentales perjudiciales. Los abandona, los destruye, los disipa y los aniquila. Mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no elimina semejantes cosas, estas contaminaciones, la irritación y la calentura no surgen en alguien que sí las elimina. De esta manera deberían ser abandonadas las contaminaciones a través de la eliminación. Bhikkhus, ¿y cómo deberían ser abandonadas las contaminaciones a través del desarrollo? He aquí que el monje, reflexionando sabiamente, desarrolla la atención consciente como factor de la iluminación que surge de la reclusión, del desapasionamiento y el cese, y que es fruto del renunciamiento. Desarrolla el análisis de los estados mentales como factor de iluminación, la energía como factor de iluminación, el arrobamiento, la tranquilidad, la concentración, la ecuanimidad como factores de iluminación que surgen a través de la reclusión, del desapasionamiento y el cese, y que es fruto del renunciamiento. Mientras que las contaminaciones, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no desarrolla estos factores de iluminación, estas contaminaciones, como la irritación y la calentura, no surgen en alguien que los desarrolla. De esta manera deberían ser abandonadas las contaminaciones a través del desarrollo. Bhikkhus, cuando las contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la observación han sido abandonadas a través de la observación, han sido abandonadas por el monje a través de la observación, cuando las contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la restricción han sido abandonadas por el monje a través de la restricción, cuando deben ser abandonadas a través del uso, han sido abandonadas por el monje a través del uso, cuando las contaminaciones que deben ser abandonadas a través del endurecimiento han sido abandonadas por el monje a través del endurecimiento, cuando las contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la evitación han sido abandonadas por el monje a través de la evitación,
cuando las contaminaciones que deben ser abandonadas a través de la eliminación han sido abandonadas por el monje a través de la eliminación. Cuando las contaminaciones que deben ser eliminadas a través del desarrollo han sido abandonadas por el monje a través del desarrollo, entonces él es llamado el monje que permanece libre de todas las contaminaciones. Ha subyugado a la avaricia, rompió las cadenas y mediante la completa penetración del engreimiento puso fin a la insatisfacción. Esto fue lo que el bienaventurado dijo, y los monjes se deleitaron y se alegraron en las palabras del bienaventurado. Sadhu, sadhu, sadhu.